Muy bien, bienvenidos a todos. Les decía, mi nombre es Mario Arturo Hernández y los voy a estar atendiendo en el grupo de discusión 31. Vamos a tomar parte de esta discusión unos minutos para dar algunas orientaciones. Primero, si ustedes vieron la agenda, decía descripción de la asignatura. Métodos experimentales es una asignatura introductoria que vino a sustituir a lo que es la introducción a la ingeniería. Entonces, es una materia introductoria, por ser introductoria es accesible y ustedes pues haciendo el esfuerzo correspondiente pues pueden obtener su nota para promover esta materia a la vez que se quedan con un basamento teórico que los ubica en el quehacer de la ingeniería. Métodos experimentales tiene tres grandes objetivos, la asignatura. En la primera unidad, que es la que vamos a trabajar en esta sesión, se habla sobre ciencia y tecnología. Entonces, esta unidad tiene por objetivo ubicar al estudiante en un marco teórico y que el estudiante entienda cuál es el quehacer de la ingeniería en una sociedad. O sea, cómo la ingeniería contribuye a una sociedad, qué tan importante es la ingeniería y cuál es el quehacer de la ingeniería y la arquitectura en un grupo social, en una sociedad. De inmediato podemos decir de que la ingeniería se ocupa en la producción de bienes económicos y servicios en esas sociedades. Nosotros los humanos tenemos necesidades básicas que satisfacer. ¿Cuáles son? Pues tenemos necesidad de alimentos, vestido, habitación, educación, salud, y todas esas necesidades son bastante básicas, donde el ser humano, si no las tiene satisfechas a cierto grado, pues entonces tiene dificultades. Entonces la ingeniería produce bienes económicos y servicios. Un bien económico es un objeto que tiene materialidad, o sea que lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos pesar, lo podemos tocar. Y ese objeto, al hacer lo propio una persona, ese objeto le satisface necesidades en su vida. Por ejemplo, los alimentos, el vestido, la habitación. Pero también la ingeniería participa en producir servicios. Un servicio es una acción que al suceder satisface una necesidad, una o varias necesidades en la persona. Ejemplo, el transporte, los servicios de salud, y podemos hacer un listado de servicios donde lo que sucede es una acción que satisface una o varias necesidades. Entonces vean de que la unidad 1 tiene como objetivo ubicar al estudiante a través de un marco teórico, mental, de qué es el quehacer de la ingeniería en una sociedad. Qué tan importante, qué hace la ingeniería, cómo se desenvuelve, cuáles son sus funciones, cuál es su relación con la ciencia y cuál es el resultado de todas esas iteraciones. Ese es el primer, digamos, objetivo de la asignatura. El segundo es el desarrollo del método científico experimental, donde se desarrolla los pasos del método científico experimental, que es el método universal que se utiliza en la investigación científica para obtener conocimiento científico. Fíjense de que nosotros las personas, desde que nacemos, vamos obteniendo conocimiento
vamos desarrollándonos desde niños y vamos teniendo, acumulando conocimiento. Ese conocimiento lo adquirimos a través de la relación con nuestro grupo social. Y vamos desarrollándonos. Ahora, pero ese conocimiento le llamamos conocimiento empírico, el que se adquiere debido a la vida. Pero hay un conocimiento que hay que obtenerlo, que hay que hacer un esfuerzo, hay que estudiar. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Han elegido una carrera y están iniciando el esfuerzo por graduarse en esa carrera. Entonces, el otro tipo de conocimiento es el conocimiento científico, que tiene la importancia que el conocimiento científico describe cómo se comporta la realidad en diferentes aspectos. La naturaleza, los fenómenos físicos, los fenómenos biológicos, los químicos. Entonces, si el humano conoce cómo funciona esa realidad, adquiere la capacidad de resolver problemas en cada campo. Entonces, ¿qué son las carreras? Las carreras son un estudio ordenado donde se va obteniendo conocimiento de un área determinada y al final la persona ya puede resolver problemas en su área de estudio. Muy bien, entonces la segunda parte del objetivo de métodos experimentales es el desarrollo del método científico experimental. Es claro, nosotros lo vamos a desarrollar en una forma sencilla, en una forma accesible para ustedes, pero en su mente va a quedar el esquema de qué es el método científico, cómo se aplica, cuáles son los pasos, cuáles son las dificultades, qué es lo que se logra al aplicar el método científico. Ese es el segundo objetivo, aplicación del método científico experimental. Y el tercer objetivo es aprender algunas metodologías de análisis de datos experimentales. Muchos análisis, muchas inferencias o conclusiones estadísticas se logran a través del análisis de datos. Se observa un fenómeno, se toman datos. Al final se puede obtener una ecuación que nos dice cómo se comporta el fenómeno y hemos obtenido un modelo matemático de esa realidad. Entonces, el tercer objetivo es que ustedes aprendan algunos métodos de análisis de datos experimentales. Muy bien. Esa es la descripción de la asignatura métodos experimentales. Y como les digo, es accesible. En la unidad 1, Ciencia y Tecnología, en el folleto que está en el aula y que es, digamos, el documento oficial de la cátedra para esa unidad, aparecen al final varios libros de texto. Eso lo hemos puesto ahí como una referencia de dónde se han sacado los datos de folleto. Pero si ustedes me preguntan, mire, ¿cuál es la bibliografía para métodos experimentales? No hay libro único, sino que la cátedra ha hecho su folleto y ese es el libro de texto, entre comillas. Esa es, digamos, la herramienta de conocimiento escrito que se les ha proporcionado. Entonces, si alguien está pensando, mire, ahí vamos a tener libros, vamos a comprar libros, no. Ahí, para cada unidad de la asignatura, ustedes van a recibir un folleto. Le podemos llamar separata, un documento que la cátedra lo da y eso es lo que van a estudiar. De ahí se les va a evaluar, ¿verdad? Muy bien, entonces, en la aula virtual, ustedes ya tienen todo lo que es la documentación para la primera unidad. Ahora, para llevar a fin todo este esfuerzo del curso,
¿Cuál es la metodología que vamos a implementar? Entendiendo como metodología aquellas actividades que queremos desarrollar durante el curso. Fíjense de que durante el curso vamos a tener 3 exámenes parciales distribuidos entre todo el ciclo. Cada examen parcial está ponderado con el 15% de la nota de ciclo. Vamos a tener durante el ciclo 4 exámenes cortos de discusión. Estos exámenes cortos son examencitos de 15 o 20 minutos relacionados con el material de la discusión. El promedio de esas 4 notas va a tener una ponderación del 15% de la nota de ciclo. Los laboratorios, vamos a tener en los laboratorios la siguiente actividad. Vamos a tener 2 laboratorios. Primero, laboratorio 1 se llama magnitudes físicas. Este lo vamos a hacer la próxima semana. Fíjense que la próxima semana, que es la semana 4, solamente va a haber laboratorio, no vamos a tener discusión. En la semana 6 hacemos el laboratorio 2, que es instrumentos de medición y lectura de escalas. Y en la semana 9 vamos a hacer un examen respecto a lo visto en estos 2 laboratorios. Ese resultado de este examen está ponderado con un 20%. Muy bien. En la semana 10 vamos a comenzar a desarrollar el método científico experimental. Se le llama con esta abreviatura ANSE, aplicación del método científico experimental. Lo vamos a desarrollar todos los pasos en 4 etapas. Y el fenómeno que hemos escogido es el péndulo simple. Para esto se le van a dar instrucciones. Va a haber una semana antes de comenzar el ANSE, donde la reunión va a ser para dar instrucciones sobre la primera etapa y sobre las demás etapas. O sea, esto, si ustedes preguntan, no sé qué significa, pues entonces va a haber una sesión especial para darle las instrucciones. Porque vean, está hasta la semana 10. Muy bien, esto respecto a la actividad de laboratorios. Regresando a las evaluaciones, la actividad del método científico experimental tiene una ponderación del 20%. El examen de los 2 laboratorios el 20%. Y si ustedes hacen la suma, tenemos la suma de 100%. Entonces aquí tenemos, vean que aparece lo que es el programa de la asignatura que está en el aula. Aparece la fórmula de cómo se les va a calcular la nota de ciclo. Muy bien, entonces tenemos parciales, tenemos exámenes cortos y tenemos laboratorios. 2 laboratorios al inicio. Bien. En cuanto a el aula, fíjense de que para tener acceso a esta reunión, creo que lo hicieron, pero vale la pena repetirlo, entran al aula y aparece esta sección donde está la foto de un aula. Si quiero entrar a discusión, pues doy un clic acá. Si quiero entrar al laboratorio y no necesito manejar enlaces, de un solo caigo en la reunión. Aparece también una sección donde dice carpeta compartida. ¿Qué es eso? Algunos profesores dejamos o queremos compartir algunos documentos con los estudiantes. Entonces el profesor
sube su documento a la carpeta compartida y acá el estudiante que entra al aula puede dar clic en la discusión o en laboratorio y puede ver qué documentos los profesores han puesto ahí en forma voluntaria como un refuerzo para los estudiantes. Por ejemplo, un profesor puede decir, mire, les voy a dejar la presentación que he utilizado en esta sesión en la carpeta compartida. También hay una aplicación para móvil para la asignatura de métodos experimentales, donde dando clic en esta sección, ustedes pueden bajar esa aplicación e instalarla en su móvil. ¿Cuáles son las funciones de esta aplicación? Ustedes pueden entrar desde su teléfono a la reunión o pueden entrar a revisar qué hay en la carpeta compartida desde su móvil sin entrar al aula con esta aplicación. Bueno, entonces observen de que pueden entrar desde el aula a las actividades, ¿verdad? No necesitan el horario porque en la discusión, si ustedes entran a la hora que les corresponde, ahí va a estar su profesor iniciando la actividad. Muy bien, esto ha sido algo muy sintético. Creo que me faltó comunicarles de que algunos han preguntado que si se van a recibir clases en el grupo teórico. La respuesta es no. El grupo teórico es un grupo nada más para llevar el control de notas de los parciales. O sea, le corresponde al coordinador de cátedra y nada más para eso se ha construido el grupo teórico. Las actividades van a ser de discusión y laboratorio. Entonces, ahí va a ser la iteración con el profesor, el caso que en el momento que nos ocupa, ¿verdad? Muy bien. Veamos, entiendo que algunos tienen alguna duda. Entonces, me falta también decirles algo importante. Respecto a los documentos que se encuentran en el aula, ahí tenemos, además del programa, de la metodología, tenemos la programación del ciclo. Entonces observen que estamos en la semana 3 del 1 al 6 de marzo. En esa programación que ustedes pueden bajarla, es una hojita nada más, es muy importante porque ahí está la descripción de lo que va a suceder cada semana. Estamos en la semana 3, estamos en la discusión 1 y la semana 4, que es la próxima semana, vean que no hay discusión, pero sí vamos a estar en laboratorio. Vamos a hablar sobre el laboratorio. Esta semana, a partir de hoy en la tarde, ustedes van a tener acceso a la guía del laboratorio. Y deben de leerla para que la otra semana ustedes ya traen leída la guía y el profesor les va a dar instrucciones de cómo van a desarrollar este laboratorio. Esta misma semana, que es la semana 4, próxima semana, tenemos el primer examen corto de discusión. Y acá entre paréntesis aparece la unidad 1, o sea, el folleto de ciencia y tecnología. La semana próxima se les va a hacer un pequeño examen. Como estamos en métodos experimentales, que la mayoría es de nuevo ingreso, entonces, ¿cómo va a ser el protocolo para realizar sus evaluaciones? Ustedes van a entrar al aula y en el aula, en la semana correspondiente, va a aparecer evaluación tal.
Entonces ustedes le van a dar un clip y ya van a caer en el examen. Ya el sistema va a comenzar a presentarles las primeras preguntas y a contabilizarles el tiempo que se ha dado para responder ese examen. Entonces, las evaluaciones pues son a través del aula en esta asignatura. En el aula ustedes pueden ir chequeando sus notas, ¿verdad? Eso lo pueden hacer después de que pasa la evaluación. Ustedes pueden entrar al aula, después del tiempo que se ha dado para la evaluación, pueden entrar al aula e inmediatamente van a ver su nota que han obtenido. Este documento está en el aula, está disponible para que ustedes lo bajen y puedan tenerlo para cuando se pregunten qué va a haber en método la semana que viene o esta semana, o sea, de cualquier semana del ciclo. Bueno, preguntas que ya pusieron ustedes en el chat. Dice Barmel Danilo, ¿no había laboratorio ahora? No. Si ustedes revisan la programación que les acabo de presentar, el laboratorio de la semana 4, primer laboratorio. Y vean la importancia de esa hojita, ¿verdad? De la programación. Marlon y Zap, hasta la otra semana habrá, es correcto. Otra pregunta dice, hasta la cuarta semana. Y otro le contesta a su compañero, revisa tu programación de esta materia. Entonces estamos aclarando de que estamos, vean, ahorita en el aula de discusión. La próxima semana no hay discusión, pero sí vamos a estar en el aula de laboratorio. Entonces le van a dar clip a laboratorio la próxima semana en su grupo correspondiente. ¿Verdad? Que no necesariamente va a ser el mismo profesor. Entonces, así funciona el sistema que hemos organizado de aulas virtuales. Veamos ahora las preguntas. Activan su micrófono y preguntan o le dan un clip sobre levantar la mano. Elmer, Profe, yo tengo. Ajá. ¿Verdad que el folleto es toda la unidad 1? ¿O cómo? sí, el folleto es toda la unidad 1 que se llama Ciencia y Tecnología. Ok, ¿Verdad? muchas gracias. Aprovechando la pregunta, yo les voy a hacer una sugerencia de cómo estudiar para la unidad 1. Vean que la unidad 1 es memorística, parecido a un curso de ciencias unidades. La unidad 1 únicamente, en métodos experimentales, es memorística, o sea, ustedes pueden agarrar un par de hojas en blanco, ir leyendo e ir sacando un resumen de lo que es importante, que creen que es importante en ese tema, en ese contenido programático. Después le dan una lectura al resumen y si hay alguna duda, pues regresan al folleto. Esa es digamos, la sugerencia que yo les doy para estudiar la unidad 1. La unidad 1, Ciencia y Tecnología. Esa es la que se va a evaluar en el examen corto 1. Carlos Alexis Flores dice, ¿va a ser con tiempo los cortos? Sí. La cátedra evalúa cuánto tiempo debe dar al estudiante para realizar su evaluación y el aula, pues al terminar ese tiempo, corta y toma lo que ha respondido hasta ese momento el estudiante y lo califica. El laboratorio, hay otra pregunta, Gerardo Antonio dice, ¿el material del laboratorio 1, magnitud de física, está en el aula? Ustedes lo van a partir de hoy en la tarde, van a poder ver y bajar el documento Laboratorio 1, magnitud de físicas.
Bueno, ¿alguien más? Si tienen alguna duda sobre el aspecto administrativo, pues pueden hacerlo. Otra pregunta, Vanessa Elizabeth. ¿El laboratorio de magnitudes físicas es para todos los grupos de laboratorio? Exactamente. Cuando decimos en métodos experimentales el laboratorio tal, se refiere a todos los grupos, ¿verdad? Esto se les va a aclarar en la reunión del primer laboratorio, que es la próxima semana. Ahí se les van a dar las indicaciones más específicas, pero sí, el laboratorio es el mismo para todos. Se entregará la guía de discusión, claro, a partir de hoy en la tarde ustedes van a disponer de esa guía de laboratorio. Esto es lo que me han puesto en el chat. José Mario Zúñiga, los laboratorios también serán impartidos por nuestros docentes de discusión. Fíjese que generalmente no. Puede ser que coincida o puede ser que no, pero los estudiantes que están en un grupo de discusión no son los mismos que están en un grupo de laboratorio. Así los docentes, ¿verdad? Entonces, pero sí van a tener ustedes un docente que lo va a atender en su laboratorio correspondiente la otra semana. En laboratorio, primero se hace la reunión con el profesor da las indicaciones, ustedes trabajan en la guía y el fin de semana se programa un examen de laboratorio. Y eso lo hacemos en física, pero en métodos, en esta asignatura, primero vamos a hacer laboratorio 1, después laboratorio 2, después de esos dos laboratorios vamos a hacer un examen de los dos laboratorios. Entonces, esa va a ser la semana 9. Entonces, ¿cuál sería el material de estudio? La guía de laboratorio, los datos que ustedes tomaron cuando realizaron el laboratorio. De ahí va a salir el examen corto de laboratorio. Entonces, quiere decir que el examen de laboratorio va a ser después del segundo laboratorio. Muy bien. Si no tienen preguntas, entonces veamos quién levantó la mano. Gerson Adonai. Veamos, Gerson. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, dice unidad 1, ese es el folleto que usted está explicando que debemos de leer para estas discusiones y los laboratorios. Pero más abajo dice guía para unidad 1. Esa guía la resolveremos y se la enviaremos a ustedes o cómo, o es solo para estudiar nosotros y obtener conocimiento de la materia y de la unidad. ¿Cómo sería? Muy bien, te explico. Ustedes tienen en el aula virtual, tienen el folleto o la separata de la unidad 1, que hace las veces de libro, ¿verdad? Donde ustedes van a leer, donde ustedes van a estudiar. Ahora, la guía de discusión es un instrumento que le permite al estudiante saber cuál es lo más importante de esa guía. Si ustedes ven en la guía de discusión, aparecen preguntas de opción múltiple. Entonces quiere decir que, ¿cuál sería el procedimiento para estudiar? Primero leo la unidad 1, Ciencia y Tecnología, hago mi resumen y después voy a intentar o a resolver la guía de discusión, ¿verdad?
Ustedes la resuelven, van a tener oportunidad de preguntar y ese material, guía de discusión, es un trabajo que ustedes tienen que hacer y nosotros los profesores vamos a comenzar, por ejemplo, yo voy a comenzar a resolver parte de la guía. Importante es que les diga de que cada profesor de discusión resuelve un grupo de preguntas, no resuelve las mismas. O sea, el coordinador de discusión nos asigna a nosotros preguntas diferentes, pero de la guía. Entonces quiere decir que el estudiante, como va a tener disponible este video y los demás compañeros docentes de su actividad de discusión, ustedes ese video lo van a tener, esos videos los van a tener disponibles en el aula virtual. ¿Sí? Videos de discusión de la semana tal. Entonces ustedes pueden hacer una recolección de respuestas de las preguntas visitando y viendo los videos de discusión diferentes que se han dado en la semana, ¿verdad? Y esa es la contribución que, digamos, la cátedra da al estudiante tratando de resolver la mayoría de la guía de discusión. Se comenta en el video, se da la respuesta, se genera una discusión y se llega a una conclusión. Entonces, por ejemplo, el video que nosotros estamos grabando lo puede ver otro estudiante porque a partir de mañana este video del grupo 31 aparece y van a aparecer todos los videos de este día en el aula el día de mañana. Entonces, ahí vean ustedes que es la oportunidad de decir, como no resolvemos las mismas preguntas, yo voy a ver aquí qué preguntas resolvieron y voy a ir complementando mi guía y reforzando lo que yo puse como respuesta. Pero también no tienen que regresar al profesor. Ese es un material de estudio para el estudiante tenga una herramienta que pueda decirle, mire, esto es lo que le podemos preguntar, porque esto es lo más importante de este párrafo que usted está leyendo, pues estas 3 preguntas son lo más importante. Trate de responderlas, si no, regrese a leer esa parte del folleto. Muy bien. Jaime Alexander dice, ¿habrá tarea esta semana o solo estudiar la guía para el laboratorio? En métodos experimentales no hay tareas. Su tarea es leer, analizar, estudiar cada folleto de cada unidad. Y para eso se les acompaña de una discusión para cada unidad, donde hay grupo de preguntas sobre esa unidad. Y no tienen que entregarlo al profesor. Otra pregunta, Camila Gabriela dice, ¿para qué fecha se entregará la guía de discusión? No tienen que entregar, sino que ustedes van a estudiar preparándose para sus exámenes de discusión. Muy bien. Veamos quién más quiere, levanta la mano o quiere intervenir. Gerardo, adelante. Sí, tengo una duda con respecto a los 2 laboratorios. Entonces, el 20% se va a sacar al final de los 2 laboratorios. Sí, la semana 4, que es la próxima semana, trabajamos sobre el laboratorio 1. La semana 6 sobre el laboratorio 2 y la semana 9 va a haber un examen sobre los 2 laboratorios. No tienen que entregarle al profesor, sino que prestar atención a las indicaciones que les va a dar la semana que viene para que ustedes trabajen la guía y tomen los datos que él les pide, llenen la guía y ese va a ser su material de estudio para el examen de laboratorio, de los 2 laboratorios L1 y L2, la semana 9.
Bien, pasamos ahora entonces a la discusión. Este tiempo fue necesario porque habían dudas de procedimiento, ¿verdad? Muy bien. La guía, discusión 1 y el tema que vamos a desarrollar va del 1.1, el contenido 1.1 al 1.7.3. Entonces, primero vamos a dar un esbozo para ubicarlos dentro de lo que es el marco de estudio de esta unidad, Ciencia y Tecnología, y después vamos a pasar a responder las preguntas. Fíjense de que hay una relación entre lo que es ciencia, entre lo que es tecnología, entre lo que es ingeniería y arquitectura. O sea, hay una relación muy intrínseca que relaciona muy íntimamente a lo que es la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es ciencia? O sea, ¿qué es ciencia? Fíjense de que la ciencia se originó en nuestros antepasados en grupos sociales que tenían cierto grado de conocimiento, porque eran muy observadores, y el interés por saber cómo funciona, por ejemplo, la naturaleza, despertó ese interés en algunas personas que tenían cierto grado de conocimiento, desde luego muy limitado, y fueron animándose a seguir adelante cuando iban descubriendo cómo funcionaba la realidad. Entonces las ciencias, hay diferentes ciencias, estudian cómo se comporta la realidad. ¿Cuál es la función de una ciencia? Pues una ciencia tiene como objetivo generar o producir conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? Es aquel conocimiento que describe cómo se comporta la realidad. ¿Qué pasaría si el ser humano naciera con todo el conocimiento científico del mundo? Pues entonces nosotros no tendríamos problemas, podríamos resolver crisis económica, crisis energética y no tendríamos problemas porque cada quien tendría conocimiento científico. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando nace, a partir de ese momento, lo que va a obtener es conocimiento empírico, que es el conocimiento que le da la realidad, cuando se relaciona con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. El ser humano va observando fenómenos y va obteniendo cierto conocimiento que le sirve para comportarse en la vida. Ese conocimiento se le llama conocimiento cotidiano o empírico. Mientras que el conocimiento científico que produce la ciencia es un conocimiento especial de una categoría superior porque describe cómo funcionan las cosas. ¿Y qué permite esto? Le da la capacidad a la persona que va acumulando conocimiento científico de resolver problemas en la realidad, ya sea en aquella área de la ciencia donde esa persona va acumulando conocimiento científico. En los orígenes de la ciencia hubieron problemas. ¿Por qué? Porque las civilizaciones antiguas que originaron esa carrera de investigación para determinar el conocimiento de cómo funcionan las cosas fue los egipcios, los griegos, los chinos. Ellos se esforzaron por ir descubriendo. Pero al inicio, los orígenes de la ciencia, cuando se iba acumulando conocimiento científico, hubieron problemas. ¿Por qué?
porque hubieron personas que se quisieron aprovechar y aparecieron las pseudociencias, que son algunas filosofías que se hacen llamar ciencias, pero que el conocimiento que tienen no es demostrable. El conocimiento científico tiene una característica bien importante, que es fehaciente y es demostrable. Fehaciente quiere decir que es verdadero y que se puede demostrar. Ejemplo, imagínese un estudiante de física, va al aula y recibe de su profesor una clase del plano inclinado, por ejemplo. Después va al laboratorio y echa a andar el fenómeno de un cuerpo que baja a través de un plano inclinado, toma datos y comprueba de que esos datos le están dando la misma ecuación que el profesor le planteó en la pizarra. Entonces, la demostración completa el hecho de que el estudiante acepta ese conocimiento porque es demostrable y se cumple en la realidad. Muy bien, entonces las pseudociencias que aparecieron a los orígenes cuando se trabajaba en los inicios de obtener conocimiento científico, hubo problemas porque aparecieron astrólogos que decían de que la posición de los astros afectaba a el carácter de las personas. Eso no es demostrable y por eso se clasifican como pseudociencias. Otra pseudociencia que aparece en el folleto es la alquimia. La alquimia trata de algunos principios donde el más importante es tratar de convertir en oro cualquier otro metal por procesos químicos. Eso no se ha logrado y no es demostrable. Pero en ese entonces, vean, donde el conocimiento científico era limitado, pues cada quien hizo lo suyo y pues habían personas de este tipo que se promulgaban como científicos, pero el conocimiento no era científico. En ese entonces, algunos científicos le llamaron a estas filosofías llamadas pseudociencias, le llamaron ciencias con problemas fundamentales. Y el problema fundamental era de que su conocimiento no es demostrable. De ahí la categoría de pseudociencia. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente que describen el comportamiento de la realidad. Esa realidad, por ejemplo, podría ser la naturaleza. Cada ciencia tiene su objeto de estudio. ¿Qué es su objeto de estudio? Es aquella parte de la realidad que estudia la ciencia. Por ejemplo, la psicología, que estudia el comportamiento de las personas. La física, que estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza. La química, la biología, vean que son objetos de estudio diferentes. ¿Por qué? Porque no es posible que una única ciencia estudie todo el conocimiento que existe en el mundo. Sería tan grande el número de conocimientos de que el cerebro humano no es capaz. Entonces la ciencia estudia una parte de la realidad. Pero hay ciencias que se entrelazan. Por ejemplo, la geofísica. Vean, ahí hay dos palabras combinadas, geo y física. Entonces, hay objetos de estudio que sí son compartidos por dos ciencias, ¿verdad? Pero no son muchos. Muy bien, entonces las características de la ciencia, la primera es que la ciencia es fáctica. Algo es fáctico cuando tiene que ver con la realidad. Entonces dice, es fáctica porque parte de los hechos.
la ciencia trasciende a los hechos, o sea que va más allá. Va más allá del hecho de observar un fenómeno, sino que se puede investigar un modelo matemático, se puede hacer investigaciones específicas sobre el comportamiento del fenómeno. Bueno, y siguen las características. Ahora, el objeto de estudio, vean que el objeto de estudio es aquella parte de la realidad que estudia cada ciencia. Tenemos que la biología estudia las leyes de la vida animal y vegetal, la física, los cuerpos, sus leyes y propiedades, que también podríamos decir los fenómenos físicos, y la matemática, vean, la matemática no estudia algo real, sino que la matemática estudia los entes abstractos. ¿Qué es un ente abstracto? Un símbolo, un número que es creado en la mente. Si nosotros nos preguntamos, el número 3, ¿cuánto pesa? No tiene peso. Es un símbolo creado en el cerebro. Entonces la matemática es una ciencia que estudia los seres abstractos, que son creados por la mente. Por eso en algunas clasificaciones de las ciencias, la matemática se dice que es una ciencia formal, porque estudia los entes abstractos generados por la mente. Les decía anteriormente de que la ciencia tiene como objetivo producir conocimiento científico y que el conocimiento científico es aquel que describe cómo se comporta la realidad. La ventaja es que si nosotros sabemos cómo se comporta la realidad, podemos resolver problemas en esa realidad. Una profesión, por ejemplo, de ingeniería, ya en los últimos años de estudio, pues el futuro ingeniero ya va entendiendo de que bajo una observación que hace sobre algo que está sucediendo, él puede entender de que hay problemas y la forma de cómo resolver problemas. Pero ¿por qué él puede entender? Porque tiene conocimiento científico. Ha ido acumulando conocimiento científico. El conocimiento empírico es aquel que adquirimos por ver, por repetir alguna acción y pues es de menos categoría que el conocimiento científico. Muy bien. Ahora hagamos la diferencia entre lo que es conocimiento y pensamiento. El pensamiento empírico es una actividad intelectual, o sea, una actividad mental, que al relacionar algunos conceptos, nosotros damos la solución a un problema. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quiero trasladarme de este punto de San Salvador a otro punto, ¿por dónde debo irme? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer según las condiciones? Entonces, pues son problemas sencillos que ya tenemos la práctica para resolverlo. Y cuando pensé en esa solución, hice un pensamiento empírico. Pero, ¿qué pasaría si tenemos pensamiento científico? Entonces ahí es diferente. ¿Por qué? Porque para tener pensamiento científico es necesario tener conocimiento científico. Nadie puede pensar científicamente si no tiene conocimiento científico. Entonces vean aquí la gran limitación. Para tener pensamiento científico, que es una actividad intelectual, pensamiento científico, se tiene que tener conocimiento científico. Por lo tanto, esta acción de pensar científicamente
está limitada para aquellos que tienen conocimiento científico en un área determinada de la realidad. Las características del pensamiento científico es que es objetivo, es racional y es sistemático. Objetivo quiere decir de que va directo a la solución del problema y no anda con introducciones, por ejemplo, ni siquiera es importante quién descubrió ese conocimiento. En las leyes, en algunas leyes de la física, pues lo importante es la ley que describe el comportamiento de un fenómeno y queda por fuera pues el nombre de la persona, que sabemos que tiene mucho mérito, pero por eso la objetividad va al grano a enunciar cómo se comporta la realidad. Muy bien, las ciencias se clasifican de varias formas. Para hacer este folleto se tomó en cuenta dos clasificaciones que son las más adecuadas para el curso, pero hay más. Entonces las ciencias, según quién las clasifica, pues aquellos autores, aquellos escritores que le dan seguimiento al desarrollo de la ciencia y que según su punto de vista hacen la clasificación. Pero es bueno saber en qué se fundamenta un estudioso del desarrollo de las ciencias para hacer una clasificación. Pues el señor Mario Bunge hizo la clasificación que le estamos presentando y se fundamentó para hacer las diferencias de las diferentes ciencias, se fundamentó en el objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio de una ciencia? El objeto de estudio de una ciencia es aquella parte de la realidad que estudia esa ciencia. Entonces, Mario Bunge hizo dos grupos de ciencia. Las ciencias formales, donde está la lógica y la matemática, característica de estas dos ciencias. Trabajan con entes abstractos, con símbolos, con números que son creados por el cerebro y no tienen materialidad. No podemos pensar un número. El número no tiene materia, sino que es un símbolo. Entonces, hay toda una herramienta matemática a diferentes niveles para interrelacionar esos símbolos y obtener conclusiones matemáticas. La estadística es una herramienta que nos permite analizar un grupo de datos y obtener inferencias estadísticas. ¿Qué quiere decir inferencia? Conclusiones fundamentadas en el análisis estadístico. Entonces, vean que la estadística hace uso de la matemática y la matemática maneja seres abstractos. Muy bien, ese es el primer grupo. El otro grupo son ciencias factuales. Algo es factual cuando tiene que ver con la realidad. Entonces, don Mario Bunge dijo que las ciencias factuales iban a ser las naturales y las culturales. Las naturales, aquellas que tienen que ver con la naturaleza, la física, la química, la biología y la psicología individual. Vean que acá la persona vista en forma individual por la psicología, pues es un ente natural, ¿verdad? Una persona, un ser vivo. Las culturales son aquellas que tienen que ver con, por ejemplo, la psicología social estudia el comportamiento de grupos de personas. No las trata en forma individual. La sociología también trata el comportamiento de grupos sociales según diferentes fenómenos. Y así vean ustedes que tenemos
las ciencias culturales según el autor Mario Bunge. Después viene la clasificación de Kedrov y Spirkin. La diferencia es que Spirkin y Kedrov dicen ciencias filosóficas, la dialéctica y la lógica. Ciencias matemáticas, sabiendo que la matemática trabaja con entes abstractos, dice ciencias matemáticas y asocia todo aquello que tiene que ver con algoritmos matemáticos. Las ciencias naturales y técnicas. Y vean que acá no aparece la astrología. ¿Por qué? Porque la astrología no es una ciencia. Aparece la astronomía. Sí, la astronomía es una ciencia. Es demostrable, ¿verdad? Inclusive modernamente pues se hacen cálculos de predicción de un satélite, de una nave espacial, y esos cálculos pegan. ¿Por qué? Porque la astronomía es una ciencia. Muy bien. Y aquí vean que la clasificación de Kedrov es mucho más amplia. ¿Qué es lo importante que ustedes deben de tomar acá? Pues los grupos que forman estos dos autores y un par de ejemplos de la ciencia que están en ese grupo. Muy bien. Ciencia y tecnología. Ciencia. Grupo de conocimientos ordenados sistemáticamente que describen el comportamiento de una parte de la realidad, donde esa parte de la realidad se llama objeto de estudio. Cada ciencia tiene su objeto de estudio. Y hay objetos de estudio que son compartidos por dos ciencias, la geofísica y hay otras. Bueno, entonces, la ciencia y la tecnología. ¿Qué es tecnología? En nuestra vida diaria nosotros escuchamos de técnicas, pero tecnología es algo un poquito más complicado. Por ejemplo, una técnica son pasos ordenados donde se aplica cierto conocimiento y que se ha demostrado que dan resultados. Pero la tecnología es más complejo. Entonces, la ciencia, ¿qué es primero? ¿Será primero la tecnología o la ciencia? Desde luego, la ciencia. Cada vez que la ciencia descubre algo nuevo, salen aplicaciones tecnológicas cada vez mejoradas. Pongo un ejemplo. Ustedes son la generación del desarrollo acelerado de lo que es la informática. Pero si ustedes preguntan, ¿esto fue así antes, de hace 2 décadas? No. No se tuvo ese desarrollo tan acelerado. Entonces, ¿qué sucedió? La ciencia debió haber descubierto algo importante para que se generara ese desarrollo tecnológico en la informática. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que la ciencia descubrió nuevos materiales magnéticos que, mejorados a través de aleaciones de materiales magnéticos, se obtuvo que un material en un espacio muy pequeño podía almacenar una gran cantidad de bytes de información. Esos materiales se fueron mejorando y pues hay una carrera de quién saca el último aparato en diferentes aplicaciones. Lo que vemos nosotros en nuestra vida diaria es los celulares, pero el desarrollo tecnológico a través de materiales magnéticos mejorados no solamente afecta a los teléfonos celulares, hay infinidad de tecnología de ese tipo aplicado a diferentes aparatos, por ejemplo, a los aparatos biomédicos.
Han salido aparatos mucho mejorados, más exactos, más precisos, pero hubo algo que se descubrió. ¿Qué fue? Nuevos materiales magnéticos. Entonces, quiere decir que primero es la ciencia, descubre el conocimiento, viene la tecnología, toma ese conocimiento y diseña procesos de aplicación de ese conocimiento a la solución de problemas. Entonces, la tecnología, así en una definición bien sintética, es la aplicación del conocimiento científico a la solución de problemas. Entonces, tenemos que primero es la ciencia, después viene la tecnología, que toma el conocimiento de la ciencia y desarrolla instrumentos, aparatos que satisfacen necesidades en las personas, en la industria, máquinas, celulares, diferentes aparatos médicos y todos ellos encaminados a solucionar problemas. Muy bien, diferencia entre ciencia y tecnología. La ciencia, orientada a obtener conocimiento, busca el conocimiento científico. Y la ciencia soluciona interrogantes que a través de la investigación científica pues encuentra el conocimiento científico. La tecnología, dice, orientada a necesidades, o sea, toma el conocimiento y se pone a construir aparatos o dispositivos que satisfacen necesidades en las personas a través de resolverles problemas. Muy bien. La ingeniería. Nos falta entonces incluir la ingeniería en ese dúo. ¿Dónde la ponemos? ¿Entre la ciencia y la tecnología? ¿O cuál es la posición de la ingeniería? Entonces, veamos. ¿Cuál es el objetivo de la ingeniería? Vista en forma genérica. Todas las carreras de ingeniería, cada quien tiene su objeto de estudio específico, todo relacionado generalmente con la física, la mayoría. Entonces, la ingeniería, ¿qué es lo que hace? Fíjate que la ingeniería, un ingeniero es un solucionador de problemas. Antiguamente, las obras de la ingeniería antigua, fueron muros, murallas, canaletas, puentes muy rudimentarios. Y ahí por el siglo 80, nació esta palabra que ingeniería viene de ingenio. Entonces habían personas, por ejemplo, los griegos, los egipcios, que aplicaban el ingenio a resolver problemas. No habían universidades, no había el título de ingeniero, pero ellos fueron los primeros ingenieros porque aplicaban el ingenio y el conocimiento que tenían, que era muy limitado porque no había conocimiento científico, y resolvían problemas. Ejemplo, decía muros, murallas para defenderse, canaletas para transportar el agua y obras muy rudimentarias, donde el factor común de esas obras era el sobredimensionamiento. ¿Por qué? Porque no tenían la herramienta matemática del cálculo para poder determinar cuáles son las medidas de una columna, por ejemplo, según la carga que va a soportar. No tenían conocimiento de la resistencia de materiales. Entonces la solución era, si tenían dudas, sobredimensionar.
Entonces, si le llamamos ingeniería antigua, en las obras de la ingeniería antigua tenían una característica común. ¿Cuál era? Que las obras eran sobredimensionadas. Quiere decir que las dimensiones eran exageradas porque ellos tenían dudas si un puente, por ejemplo, le iba a resistir. Entonces, si el constructor de ese tiempo tenía dudas, decía, bueno, hagamos el doble de diámetro de las columnas, ¿verdad? Entonces vean de que había carencia de conocimiento científico, pero se les clasifica como los primeros ingenieros que construían obras para resolver problemas. Bien, ahora viene que la ingeniería moderna pues dispone de herramientas muy sofisticadas para el cálculo, dispone de conocimientos muy específicos sobre los materiales, por ejemplo, en ingeniería civil, y puede hacer un diseño justo de las dimensiones. Entonces, sus obras son obras eficientes económicamente porque se gasta justo lo que es necesario según la carga que va a tener una obra. Esto es en la ingeniería moderna. Y hay mucho conocimiento científico disponible para que el ingeniero se capacite, el ingeniero investigue y haga un volumen mayor de conocimiento para su trabajo, para su diseño. Entonces, ¿cuál es la función principal de las ingenierías, de la ingeniería en general? Fíjate que la función principal es el diseño. ¿Qué significa diseñar? Significa resolver en papel el problema de una red eléctrica, de un edificio. Imagínense de que si nosotros observamos una obra civil, el ingeniero civil diseña, hace un plano, ayudado por el arquitecto, y el arquitecto hace una maqueta de cómo se visualizaría a escala reducida el edificio que están diseñando conjuntamente con el ingeniero civil. Entonces ellos observan, a manera de ejemplo, les planteo esto, observan de que una puerta, una ventana o un elemento de un edificio no se ve bien. Entonces dije, modifiquémoslo. Entonces quitan esa parte, pero el costo económico son centavos porque un pedacito de cartón van a quitar y van a ponerlo en otra parte. Pero ¿qué pasaría si primero construyen el edificio y después dicen, mire, botemos toda esa pared porque queremos mejorarlo? Entonces el diseño es la función principal de la ingeniería, que consiste en resolver el problema en papel, hacer las correcciones en una maqueta y minimizar los costos, ¿verdad? Ya cuando están seguros en la parte estructural y en la parte visual que le corresponde al arquitecto, entonces pues ya se ponen a construir y puede ser otro ingeniero, otro arquitecto el que esté construyendo, pero él ya sabe qué es lo que debe hacer a través de los planos. Entonces la arquitectura, vean, se complementa con la ingeniería civil, o la ingeniería civil se complementa con la arquitectura. ¿Cuál es la función del arquitecto? El arquitecto se ocupa del espacio, del diseño del espacio, de la luz, de la comodidad que las personas van a tener según la función que va a desempeñar la obra. Entonces, el arquitecto visualiza el espacio, administra el espacio y diseña la distribución espacial de los elementos que van a componer la obra. Entonces,
la ingeniería civil y la arquitectura se complementan. El arquitecto encargado de la estructura y el arquitecto de la distribución de los espacios para que ese diseño cumpla y dé comodidad a las personas que se van a desempeñar ya cuando esté terminada la obra. Muy bien. La arquitectura, observen ustedes que se encarga de que los espacios diseñados sean confortables, que las actividades que se desarrollen ahí sean cómodas para los humanos desarrollarlas, y la arquitectura pues entonces se ocupa de la administración de los espacios, de la objetivación del espacio. Esta palabra quiere decir que objetivación, que sea adecuada, que sea vivenciable y que las personas se sientan cómodas según la función de la obra que se ha construido. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre arquitectura e ingeniería civil? Bueno, la ingeniería civil, ya lo dijimos, se ocupa de la parte de fuerzas, de estructuras, y la arquitectura se encarga de la objetivación del espacio. Las dos se corresponden y las dos se complementan. Muy bien. Veamos ahora, regreso con ustedes para responder algunas preguntas, alguna inquietud que ustedes tengan. Muy bien, ¿quién levanta la mano? Vean de que puedo atreverme a decirles de que después de este pequeño tiempo, estos pequeños minutos, ustedes ya tienen una idea de qué importancia tienen las ciencias, el conocimiento científico. La ingeniería viene, toma ese conocimiento, aplica tecnología y resuelve problemas. Entonces, las sociedades donde sucede eso se ven beneficiadas porque esos problemas que le resuelve la ingeniería a través de la tecnología, pues le dan comodidad a la persona. En las sociedades, el nivel de vida, ¿de qué depende? Alguien podría decir, bueno, de que el país tenga el mayor crecimiento basados en el Producto Nacional Bruto. Y que nos diga, mire, fíjese que va a subir tantos puntos. No, ese es un análisis macroscópico. ¿Cómo una sociedad incrementa su nivel de vida? Visto de la perspectiva de la tecnología, la ingeniería. Bueno, cuando tiene opción a bienes de mejor calidad y en un número mayor. Entonces, si los bienes económicos llegan a la mayoría de la población en una cantidad adecuada que satisface las necesidades de las personas, entonces el nivel de vida sube, ¿verdad? Podemos decir, el nivel de vida ha subido. Y todo eso pues se logra a través de diferentes aportes, ¿verdad? Por ejemplo, acceso al trabajo, acceso al empleo y facilidades para que aquellos que tienen conocimiento científico puedan aportar. Desde el punto de vista de educación, ¿cómo podríamos mencionar las ventajas? Bueno, que una sociedad
tendría un nivel de vida mejor si el nivel promedio de la educación en todos sus integrantes creciera hasta cierto punto. Entonces las personas tendríamos la capacidad de resolver nuestros propios problemas y aportar a producir. ¿Ven? No necesariamente un producto tangible, sino que aportar en diferentes formas, ¿verdad? Bueno, entonces vean de que las sociedades se ven beneficiadas cuando se aplica la ciencia, la tecnología y la ingeniería es la encargada de aplicar las tecnologías a la solución de problemas, donde la solución de problemas es, bueno, alimento, habitación, vestido y otros dispositivos que resuelven problemas en otras áreas. Pero observen de que es una solución de problemas. Por ejemplo, a la ingeniería se dice que el ingeniero es un solucionador de problemas. ¿Por qué? Porque toma sus conocimientos acumulados, toma la tecnología y resuelve el problema. Muy bien. Bueno, aquí tengo en el chat, si nadie levanta la mano, aquí tengo en el chat, dice, que no sean los que me corresponden, puede generar algún pendiente a la hora de exámenes parciales. Realmente no aclara aquí que no sean los que me corresponden. No sé si es el grupo. Bueno, voy a tomar esa pregunta como si dice si se examina en otro grupo. Así que todos van a entrar a la hora de los exámenes, todos van a entrar a un solo examen. El aula, cuando les califique, les va a buscar su grupo, su nombre, su carnet, los va a identificar y les va a depositar su nota. O sea, para el examen no se van a identificar con grupos, van a entrar al aula, van a buscar el examen y van a dar clic en ese examen. Veamos, José Antonio. Hola. Hola, buenos días. Creo que el compañero quería preguntar de que si él entraba a reuniones así de discusión que no fueran de su grupo, de que él pertenece, así como recibir la discusión sin que él sea de ese grupo, le genere problemas a la hora de realizar los parciales. Fíjese de que no. Estamos pasando lista, pero así esporádicamente, pero no estamos utilizando el control de lista, ¿verdad? Ni tampoco estamos negando la entrada a estudiantes que no son de ese grupo, ¿verdad? Ahorita, pues el cupo que tienen las aulas es suficiente y no estamos limitando esa opción. Yo tenía una pregunta acerca de la clase. Usted nos decía que, según lo que yo leí, la ciencia aplicada y la tecnología son diferentes cosas y decía que no podíamos definir a la tecnología como ciencia aplicada porque se cuestionaba por dos aspectos. Uno era que acompañaba la idea del progreso humano basado en la ciencia. Y la otra es que una persona, no me recuerdo el nombre, había investigado acerca de la historiografía de la tecnología y en ella no se encontraba como que se podía definir como ciencia aplicada. Entonces, me he confundido porque no sé en realidad si la ciencia aplicada sería la misma tecnología o es diferente. Correcto. Fíjense que yo no he mencionado ciencia aplicada. La ciencia, primero he comenzado en forma genérica, la ciencia, ¿verdad? Entonces, algunos autores llaman ciencia aplicada a aquella que pasa después de inmediatamente descubrir el conocimiento a ser utilizada por una tecnología y resolver problemas, ¿verdad? Pero yo lo estoy planteando como es primera discusión, así como la ciencia, ¿verdad? Entonces hay ciencias, una es más aplicada que otra,
Y en eso hay un poquito de problemas. Al ser riguroso y decir que las ciencias son aplicadas, no todas, ¿verdad? No todas pasan de conocimiento a aplicación, sino que algunas siguen investigando, ¿verdad? No inmediatamente después de tener cierto conocimiento pasan a ser utilizadas por la tecnología, sino que hemos dicho que la ciencia es necesaria primero porque aporta el conocimiento científico. Viene entonces la ingeniería y toma ese conocimiento y aplica un proceso que es el proceso de aplicar tecnología. Fíjate que la tecnología es un proceso, son protocolos ordenados, paso a paso, que al final dan resultado de resolver un problema. Entonces, la relación entre ciencia y tecnología, ¿quién es primero? La ciencia. ¿Por qué? Porque la tecnología necesita el conocimiento científico para después ser aplicado por la ingeniería. Debe haber alguien que aplique ese conocimiento. O sea, la tecnología es la definición de un proceso ordenado de la aplicación del conocimiento científico. Entonces debe haber alguien. ¿A quién le corresponde? Pues modernamente le corresponde a las ingenierías, ¿verdad? Muy bien. Otra pregunta. Está bien, fíjense que así vamos a ir aclarando y vamos a ir perfeccionando las reuniones, ¿verdad? Y pregunten con confianza, ¿verdad? Cualquier cosa. Sigo respondiendo aquí las preguntas escritas en el chat. Dice Saúl Ernesto, ¿podrían mandar otra vez el link para el grupo de WhatsApp? Entiendo. Esto ya lo voy viendo 2 veces, una en un correo que pedí el link del grupo de WhatsApp, pero no estamos trabajando con WhatsApp, ¿verdad? Todos los documentos es a través del aula virtual. Y ahí verán que nadie pierde oportunidad. Todo el que está matriculado entra al aula y tiene el documento. No formamos grupos, los grupos son de discusión y laboratorio y todos tienen disponibles todos los documentos que la cátedra decide ponerles a ustedes a disposición. O sea que no es necesario direcciones de WhatsApp. Y aquí Lisette Orellana ha puesto un WhatsApp. Estoy hablando de la cátedra, pero ustedes pueden hacer su grupo y va a ser necesario que lo hagan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen la libertad de compartir información, de platicar entre ustedes, que eso en la modalidad presencial, pues ustedes compartían con sus compañeros opiniones, platicaban y veían cómo lograr ventaja en el hecho de ir teniendo todos los materiales, estar informado. Es correcto. Pero en la cátedra no. Otra pregunta, José Mario dice, de igual manera, la arquitectura utiliza también ese conocimiento científico para aplicarlo en el diseño de espacios. Claro, la arquitectura, su función es la objetivar el espacio, o sea, se centra en el diseño de espacios que sean vivenciables. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que sea cómodo, que haya ventilación, que haya luz y que sea cómodo para las personas que van a desempeñar la función para el cual se está diseñando la obra. Eso se reduce en una palabra. Además de la objetivar el espacio, la arquitectura tiene el objetivo de que sus espacios sean vivenciables. Vivenciables quiere decir comodidad,
Y en esa comodidad va lo que es la luz, la ventilación, que el espacio sea suficiente. Entonces, el arquitecto se encarga de eso, inclusive de los accesos. Imagínense, está construyendo una nueva colonia, él tiene que hacer investigación del flujo de tráfico para diseñar las entradas, tiene que hacer una pequeña investigación, ¿verdad? De cuántos vehículos en promedio entran y para tomar las dimensiones y el diseño de los accesos a esa hora, los parqueos. Y el ingeniero, pues, se encarga de la parte estructural, de cómo estar seguro de que esa obra va a estar en pie, con la carga para la cual se ha diseñado. Muy bien. Y dice Gerson Adonai, y la ingeniería mecánica trabaja con todos esos conocimientos también. Sí, según la complejidad de la obra, pues entonces el ingeniero electricista, el ingeniero mecánico, toman parte según las dimensiones o la magnitud de la obra, toman parte ya cuando la obra está construida, por ejemplo, en industria, imagínense, la ingeniería mecánica, qué tan importante. Y el ingeniero electricista diseña la red eléctrica, el ingeniero mecánico, todos aquellos dispositivos según la función que va a desarrollar en esa obra. Entonces quiere decir de que lo que estamos diciendo no es limitado a una especialidad, sino que depende de las características de la obra. Hay muchas profesiones que se aglutinan alrededor de la obra para sacar a feliz término la construcción de la obra. Si se parte de la premisa de que la tecnología es ciencia aplicada, entonces se puede decir que la tecnología también puede generar conocimiento. Ya van repitiendo dos veces lo que es ciencia aplicada. Fíjese de que hacemos la división entre ciencia y tecnología. Ahora puede darse el caso siguiente. Les voy a poner el caso donde sí hay una relación íntima ahí entre lo que es la ciencia, que cabe esa palabra, ciencia aplicada. Imagínense un científico. Un científico está trabajando en un proyecto de investigación. La herramienta para la investigación científica, para obtener conocimiento científico, es la investigación científica, donde ahí está incluido el método científico experimental que ustedes van a conocer. Entonces, imagine que un científico está trabajando en un proyecto y él descubre algo. Entonces viene la pregunta, ¿dónde termina la función del científico, de aquella persona que está investigando y obtiene conocimiento? Obtuvo el conocimiento, alguien le dice, mira, hasta aquí llegaste, ya no podés avanzar, se te prohíbe aplicar ese conocimiento. No, absolutamente no. El científico que obtuvo conocimiento puede continuar, y hay casos, ¿ya? Él puede, tiene las herramientas, tiene la tecnología, y él continúa hasta llegar a un aparato que resuelve el problema. Entonces, él mismo descubrió y aplicó. Pero ahí entonces, ¿qué fue lo que sucedió? De que el científico también le hizo de ingeniero. Pasó a aplicar el conocimiento científico a la solución del problema, ¿verdad? Entonces la ciencia aplicada es aquella ciencia que después de descubrir el conocimiento es aplicable directamente a la tecnología. Pero la ciencia en general es aquella que se ocupa de producir conocimiento científico, aunque no todo ese conocimiento científico sea utilizado para resolver problemas.
hay cierto grado de conocimiento que hay que seguir investigando. Descubrió una parte, hay que seguir investigando y todavía no es aplicable ese conocimiento. Muy bien. O sea, se tienen que descubrir todas las posibles soluciones a un problema para que este sea conocimiento científico. Cuando un científico dice, bueno, yo ya descubrí conocimiento científico, es cuando llega a establecer un enunciado que dice que cuando se dan ciertas condiciones, por ejemplo, en física, cuando se dan ciertas condiciones, la naturaleza se comporta de esta forma y él dice este conocimiento científico, porque siempre que se den esas condiciones se obtienen los mismos resultados. Entonces dice, bueno, ahí tenemos ya conocimiento científico. Pero no todo el conocimiento científico se puede tomar y aplicarlo a través de la ingeniería a un proceso tecnológico, ¿verdad? Porque hay ciertos estatus, ciertos niveles de conocimiento que se descubrió hasta esa parte y se quiere comenzar, se debe continuar para obtener toda la información del fenómeno. Recuerden de que en el caso de la física, que la mayoría de ingenieros de ingenierías están relacionadas con la física, la física estudia fenómenos que ocurren en la naturaleza. Entonces, hay ciertos conocimientos que sí son aplicables a un proceso de tecnología a través de la ingeniería, hay otros no, que hay datos restantes que faltan, pero ya lo que se investigó es fehaciente, es comprobable, y esa es la base para continuar investigando. En resumen, no todo el conocimiento pasa a ser inmediatamente algo que se puede utilizar en el proceso tecnológico, ¿verdad? Hay ciertos conocimientos que quedan como conocimiento de la realidad, pero para servir de base para continuar otra investigación más profunda. Les decía de que ustedes son la generación de la informática. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico generado en estas 2 décadas últimas ha sido muy abundante relacionado con materiales magnéticos. Yo les diría de que las primeras computadoras que vinieron de escritorio, es risible lo que les voy a decir, pero traían un disco duro muy grande, alrededor de 3 pulgadas, que su capacidad era de 14 megas. Y venía así con la apariencia de las computadoras de escritorio. 14 megas. No había paquetes, sino que había un lenguaje, el Turbo Basic, que era más que todo operaciones matemáticas, 4 operaciones matemáticas, y se podía programar, ¿verdad? Pero no había que le iba a poner un paquete de Windows, no existía eso. Entonces, la evolución, vean, ahora cada quien puede andar su disco duro en una memoria USB, ¿verdad? Entonces, la evolución del gran salto que se dio es por el descubrimiento de la ciencia, de nuevo conocimiento científico, específicamente de descubrir nuevos materiales magnéticos. Entonces se pegó el salto exagerado porque en un espacio muy pequeño se podría guardar magnéticamente muchos bytes, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta cuando nos preguntamos, bueno, ¿y por qué esta aceleración de conocimiento a nivel de informática? Por la abundancia de materiales magnéticos. ¿Y qué hicieron para obtener eso? Investigación científica. ¿Quiénes? Las empresas. ¿Es público ese conocimiento? No, porque ellos invirtieron y lo van a hacer público hasta que ya esté obsoleto. ¿Verdad? Como es la costumbre.
Pero sí, el fundamento es que son nuevos materiales magnéticos con una capacidad enorme de almacenamiento. Muy bien. Bueno, ya el tiempo se me está terminando, pero veamos, respondamos algunas preguntas, si ustedes no tienen preguntas. Esta es la discusión de ciencia y tecnología y es la que ustedes deben de responder para prepararse para su examen corto. Y repito, no tienen que entregar esa solución a su profesor. No, no tienen que entregar nada, sino que su estudio va a ser prepararse para el examen. ¿Cuándo va a ser el examen? La próxima semana. La próxima semana no hay discusión, pero sí hay laboratorio. Quiere decir que cuando cada uno de ustedes, cuando entren al aula, va a dar clic sobre laboratorio para caer en el aula virtual de laboratorio. Nosotros le llamamos, en ciencias básicas, le llamamos salones de reunión, salas o salones de reunión. Entonces, ese clic que dan, ya sea en discusión o en laboratorio, los traslada inmediatamente con un solo clic a la sala de discusión o laboratorio. Bueno, respondamos un par de preguntas. Parte A, definir y explicar los siguientes términos. Es importante contestar adecuadamente este literal antes de asistir a la sesión de discusión a fin de comprender los planteamientos que se exponen a lo largo de la asignatura. Nos dan algunos términos, yo los he marcado, los que les toca responder a este grupo. Dice cognoscitivo. Fíjense de que las ciencias tienen la validez de ser verdad, su conocimiento, de ser demostrable, porque el conocimiento científico se obtiene a través de medios cognitivos. ¿Cuáles son los medios cognitivos? Comprenden observaciones. La palabra observación en el lenguaje experimental quiere decir observar un fenómeno, o sea, tomar datos sobre un fenómeno. La definición en el lenguaje cotidiano es quedarse viendo, ¿vean? Pero aquí, vean, la palabra observación implica, en términos científicos, observar, medir las variables que participan en un fenómeno. Entonces dice, la validez de la ciencia, del conocimiento científico, se da porque se obtiene ese conocimiento por medios cognitivos, que son observaciones sobre fenómenos, razonamientos científicos y pruebas metodológicamente organizadas. A nivel básico, que es lo que nos corresponde a nosotros, les pongo un ejemplo. Ustedes leen la teoría, ven un video de clase y después vamos al laboratorio y comprueban el fenómeno. Entonces el laboratorio es una parte del método cognitivo, porque ahí no está influenciado por nadie, sino que es la naturaleza la que se comporta y lo que nos da el mensaje. Entonces los métodos cognitivos son aquellos que se obtienen a través de metodologías que son metodológicamente organizadas y que son válidas. Muy bien, pasemos al 7, pseudociencia. Hablábamos hace poco de que una pseudociencia es una parte de conocimiento que no es completo. Que el conocimiento que dice tener esa pseudociencia no es demostrable. Ejemplo de pseudociencia.
la astrología y la alquimia. La astrología sostiene de que la posición de los astros influye en el carácter de las personas. Eso es falso, no es demostrable. Entonces, de ahí la pseudociencia, ¿verdad? O sea, una ciencia de bajo nivel. Esa clasificación se dio al inicio de las ciencias, y hubieron personas pues que todavía hacen lucro de lo que es la astrología, la lectura de la mano, lectura de cartas. Entonces la gente le dicen lo que quiere escuchar y pues a cambio de una cantidad de dinero. Tecnología de punta, el 15, tecnología de punta. Quiere decir que son aquellas tecnologías basadas en los conocimientos últimos descubiertos. Cada vez que un aparato que resuelve un problema es de una tecnología más sofisticada, el otro, que no tiene esa tecnología, entra en obsolescencia. ¿Qué es la obsolescencia? Cuando un aparato, las funciones que desempeña un aparato se han quedado limitadas comparados con el último modelo que ha salido. Ejemplo que ustedes lo van a entender, pues un celular, ¿verdad? Entonces, la tecnología de punta es la tecnología que utiliza los conocimientos científicos más recientes. Parte B, preguntas de opción múltiple. Vamos a responder a esta última pregunta porque debo dejar espacio para... Aquí se termina mi tiempo. Dice ejemplos de ciencias que estudian los objetos naturales. Física y matemática, no. La matemática estudia los entes abstractos, no estudia los objetos naturales. La biología y la química, sí. La respuesta es la B. ¿Por qué no es la C? Porque incluye la sociología, que es una ciencia cultural. ¿Por qué no incluye la D? Porque aparece otra vez la matemática, que es una ciencia formal. Bien, entonces, así está la cuestión, ¿verdad? Ciencia, ingeniería, tecnología. Es una secuencia de acciones, conocimientos que dan como resultado al final de un proceso tecnológico una solución de diferentes tipos. Para generalizar, podemos decir un bien económico o un servicio. Los bienes económicos tienen materialidad. Los podemos ver, los podemos tocar, los podemos pesar. Los servicios son acciones que satisfacen necesidades. Entonces, la tecnología se utiliza de generar bienes económicos y servicios. ¿Y quién sale beneficiado? La sociedad. O sea, las sociedades que tienen capacitada su población para aplicar hasta cierto grado de tecnología, pues se ven beneficiadas porque su propia población resuelve los problemas. Un ejemplo. Hay países, lo pongo así una forma de chiste, hay países que pueden estar encima de pozos enormes de petróleo, pero no tienen la tecnología para sacarlo, ni para saber que están encima de una riqueza. Vienen, necesitan la tecnología, importar tecnología a través de una empresa que venga a aplicar esa tecnología. Entonces vean ustedes que a medida en la población, en una sociedad,
se va tecnificando, pues eso es bueno. Una de las cosas que es importante es que primero hay que obtener el conocimiento científico. El esfuerzo que ustedes están haciendo es obteniendo conocimiento científico en forma gradual, ¿verdad? Desde lo más básico, de ir complicando, y va a llegar un momento que ustedes en su carrera van a entender, y hay un problema, ¿verdad? Relacionado con el área que estudio. Y ese problema se podría resolver de esta forma, aplicando esta tecnología, aplicando este proceso. Entonces, el proceso que estamos tratando de orientarlos en la primera unidad, ¿verdad? Muy bien. Para terminar, ¿alguna pregunta de cualquier tipo que quieran hacer? Bien. Para terminar, nada más decirles de que la próxima semana no hay discusión. Ustedes pueden bajar del aula la programación y nada más es una hojita. Pero sí, la otra semana vamos a tener laboratorio. Entre hoy en la tarde y mañana en la mañana o en la noche, ustedes ya tienen disponible en el aula la guía de laboratorio. Entonces, el laboratorio, en este caso, no vamos a formar grupos, sino que va a ser individual. Porque, como les dije, método experimental es una materia introductoria y pues lo que ustedes van a hacer es sencillo y lo pueden obtener del folleto y haciendo alguna pequeña investigación en lo que es complementaria, en lo que es internet, ¿verdad? Pero yo creo que no necesitan de internet. Ahí en el folleto está todo. Folleto unidad 1. Ahí ustedes pueden encontrar todo. Ingeniero. Diga. Mire, entonces la otra semana me meto al grupo de laboratorio nada más. Correcto. Sí, entras al aula y le das clic al laboratorio y te va a llevar al aula donde está tu profesor que te toca del laboratorio. ¿Verdad? Es que el laboratorio lo llevo hoy a las 6 de la mañana yo. Vaya, entonces la otra semana a las 6 de la mañana vas a entrar y ahí vas a encontrar a tu profesor de laboratorio. Ok, muchas gracias. Y no necesariamente voy a ser yo, ¿verdad? Porque recuerden de que son diferentes los estudiantes que forman cada grupo, tanto de laboratorio como de discusión, y los profesores, ¿verdad? O sea, ahí vas a conocer a tu profesor de laboratorio y él le va a dar las explicaciones pertinentes para realizar ese laboratorio. Entonces ustedes denle una leída esta semana al laboratorio y la otra semana van a tener los datos específicos. Miren, ustedes tienen que hacer esto, esto, esto. Y no van a regresar la guía. Vean, escuchen esto, no van a regresar la guía, sino que ese trabajo que ustedes van a hacer les va a servir para responder preguntas del examen. Y así en el laboratorio 2. El profesor les va a dar las indicaciones en la semana del laboratorio, ustedes van a hacer el laboratorio y no van a regresar nada, sino que eso se va a evaluar a través del examen de laboratorio de la semana 9. Se va a evaluar el L1 y el L2, laboratorio 1 y laboratorio 2. ¿Entendido? Muy bien. ¿Algún comentario o pregunta? Muy bien, jóvenes, a estudiar, a hacer el esfuerzo y a cuidarse. Cuiden a su familia. Y Dios mediante, pues nos seguimos viendo dentro de 15 días en la discusión 2. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos. Cuídese. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias. Nos vemos. Feliz día y gracias. Nos vemos. Cuídense.